Hola, vamos a seguir con la segunda parte del ejercicio que hemos llamado Presidente de los Estados Unidos. En esta segunda parte vamos a ver cómo realizaremos el código, es decir, la parte de bloques en App Inventor. Vamos a seguir con la segunda parte del ejercicio de los presidentes de los Estados Unidos. Le damos a el botón de bloques y entramos en la sección bloques. En primer lugar, lo que vamos a hacer es inicializar una variable. Vamos a poner variable, inicializar una variable que vamos a llamar pregunta actual. Ponemos pregunta actual y lo inicializamos como 1. Vamos a matemáticas y nos vamos a 1. En el apartado número 3 nos dice que inicialicemos una variable que se llame respuestas correctas. Vamos a variable y vamos a inicializar respuestas correctas como una lista. Lo que hacemos es que construimos una lista y esta lista va a tener, vamos a ampliar un poco, lo que serían los nombres de las respuestas correctas. Sería una lista, vamos a subir un poco, de 5 elementos, que serían las 5 respuestas correctas. 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Le agregamos el texto, agregamos 5 textos y le ponemos los nombres. Aquí guardaremos el nombre de los presidentes que en cada pregunta se va a realizar y el nombre correcto. Los escribo y ahora continuamos. Bien, aquí tengo la lista con los 5 presidentes de los Estados Unidos, ¿vale? Y serían las 5 preguntas correctas en la serie de preguntas que vamos a realizar. Vamos con el apartado número 4. Inicializamos una variable que llamaremos todas las preguntas. Vamos a variables, lo ponemos aquí, vamos a ir para abajo un poco y le vamos a llamar todas las preguntas. ¿Esto qué va a tener? Va a tener una lista. Seleccionamos, construye una lista que además va a tener 5 elementos. Le ponemos elemento 1, 2, 3, 4 y este 5. Y en cada elemento va a tener otra lista. Construye una lista. Y ahora veremos qué queremos hacer aquí. 3, 4, va a ser una lista de listas. En cada una de estas listas vamos a tener 3 elementos. Vamos a poner aquí un elemento más y haremos así en lo siguiente. ¿Qué va a haber en estos 3 elementos? Pues estos 3 elementos van a contener las posibles respuestas que se van a hacer a cada una de las preguntas. En la primera pregunta se lanzarán 3 respuestas, en la siguiente otras 3, aquí tendremos que poner también otro elemento, en la tercera otras 3 y así en la cuarta y la quinta. ¿Qué vamos a tener, por ejemplo, en el primer elemento? Vamos a tener las posibles respuestas que se van a realizar. Ponemos otra, segunda y duplicamos una tercera. Y en una de ellas vamos a tener el nombre exacto, que lo podemos copiar de aquí. Copiar. Vamos a tener la pregunta correcta. Y aquí ponemos otras 2 posibles respuestas. Voy a completar esto colocando, como hemos dicho, en cada bloque de 3 la respuesta correcta junto con otras 2 que serían las erróneas. Bien, hemos realizado el apartado número 4, donde hemos inicializado las posibles respuestas por cada pregunta. Es decir, la pregunta número 1 tendría estas 3 posibles respuestas, donde se encuentra la que es correcta, que sería la de Barack Obama. Aquí, George Bush también se encuentra en la lista siguiente y así con cada una de las respuestas correctas, y esta sería la combinación de respuestas que se daría en cada pregunta. En el apartado número 5 nos vamos a Screen 1 y cuando Screen 1 inicializar, que sería lo que se hace al comenzar la aplicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner la imagen del presidente, la foto del presidente. Para eso nos vamos a
la imagen donde se encuentra el presidente, que sería esta de aquí, y buscamos poner imagen presidente foto. Bueno, en este caso ponemos esta misma y aquí seleccionamos lo que sería la foto y la inicializamos como el siguiente texto. Vamos a unir una combinación de textos que sería presidente, como tenemos numerados los presidentes del 1 al 5, lo que son los nombres de las fotos, pues este sería la siguiente combinación. Sería por un lado el texto que vamos a llamar, que sería presidente. Por otro lado, tomamos la variable global pregunta actual, que en este caso sería la número 1 si estamos empezando, ¿vale? Y por último, el texto, que sería la extensión de la imagen, que es .jpg. De esta forma nos mostraría la foto del presidente 1.jpg. Seguimos con el apartado número 6. En el apartado número 6, al pulsar sobre selecciona la respuesta, se nos mostrarán las posibles respuestas de la pregunta en la que nos encontramos. Entonces vamos a selector de lista 1. Vamos a selector de lista 1 y seleccionamos antes de selección. Y antes de selección, ¿qué tenemos? Pues cargamos el selector de la lista, vamos a buscar elementos, ponemos cualquiera de estos y ahora aquí seleccionamos en selector de la lista elementos, vamos a bajar un poco. ¿Y qué elementos? Pues vamos a seleccionar el elemento de la lista, seleccionar elemento de la lista con la siguiente variable. Vamos a tomar estas dos variables. Por un lado, tomamos la variable de todas las preguntas, global todas las preguntas, con el índice global pregunta actual. Es decir, duplicamos y aquí ponemos pregunta actual. De tal manera que si estamos en la pregunta número 1, nos seleccionará de global todas las preguntas, es decir, de aquí el índice 1, es decir, estas respuestas. Bien, seguimos con el apartado número 7. Una vez que hemos seleccionado uno de los presidentes que se muestra, habrá que controlar si la respuesta es correcta o no. El control se va a llevar con después de selección de selector lista. Entonces, nos vamos otra vez a selector lista y nos vamos a después de la selección. Es decir, una vez que hayan salido los 3 presidentes posibles y hayamos seleccionado uno de ellos, tenemos que ver qué es lo que hacemos. Bueno, pues después de esta selección hacemos lo siguiente. Hacemos un sí, entonces si no. Es decir, nos vamos a control, sí, entonces si no. El sí será si la selección del selector de la lista es igual a lo que tenemos aquí en respuestas correctas. Entonces, lo que hacemos es comparamos con un igual. Tenemos que buscar esta comparación de selector de listas selección, lo que hemos seleccionado, selector de listas, selección, es decir, seleccionamos aquí la selección, lo ponemos con, por otro lado, seleccionar el elemento de la lista índice, seleccionar elemento de la lista índice con las siguientes variables. Tomamos por un lado el elemento de la lista sería la variable global de respuestas correctas con el índice correspondiente a la pregunta actual. Bien, si esta igualdad coincide significa que la respuesta será correcta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a, por un lado, reproducir el sonido a aplauso. Entonces nos vamos a sonido y le decimos que poner sonido 1, origen, como el nombre del audio
que reproduce el aplauso, que lo cargamos y se llamaba aplauso.mp3. Además, lo reproducimos, es decir, que llamamos a sonido reproducir, que lo ponemos aquí, justo aquí debajo. Y por último, la etiqueta pregunta, el texto de la etiqueta pregunta, lo ponemos como correcto. Ponemos la etiqueta pregunta, el texto, como con el texto que escribimos en mayúscula correcto. Por el contrario, esto lo podríamos duplicar, pero pondríamos, en vez del audio aplauso, pondríamos el audio que se llama error.mp3 en minúscula, que es el que hemos cargado en la parte de diseño. Además reproduciríamos, esto también lo podemos duplicar, y también podemos duplicar esto, pero en este caso pondríamos el texto, en vez de correcto, pondríamos el texto en mayúscula error. De acuerdo, seguimos con el apartado número 8. En el apartado número 8 vamos a ver qué haríamos al pulsar el botón siguiente. Nos vamos a ir por aquí, lo vamos a poner por ejemplo aquí arriba. Al pulsar el botón siguiente, al hacer clic en el botón siguiente, haríamos lo siguiente. Por un lado, inicializamos, cambiamos el número de la pregunta actual, que sería la pregunta actual más 1. Entonces, lo que hacemos es que ponemos el nombre, ponemos la variable pregunta actual a, le sumamos 1, con lo que tenemos que hacer una suma, nos vamos a matemáticas. ¿De qué? De la pregunta actual, es decir, nos vamos a la variable y sería tomar pregunta actual y le sumamos 1. Ponemos aquí el valor 1. Además, la etiqueta texto vuelve a poner como la pregunta de cómo se llama el presidente. Entonces, etiqueta pregunta, la ponemos con el texto, aquí lo que sería el texto, le concatenamos la pregunta porque anteriormente lo modificamos poniendo error o falso. Le ponemos aquí cómo se llama el presidente. ¿Cómo se llama este presidente? Y cerramos la pregunta. Ahora vamos a ver si hemos terminado o no el bloque de las 5 preguntas. Entonces, para ello ponemos un sí entonces. Nos vamos a control y ponemos un sí entonces. Y preguntamos, hacemos la siguiente comparación. Ponemos aquí en vez de igual, mayor, y vemos si la pregunta actual, es decir, tomamos global pregunta actual, es mayor que la longitud de la lista donde se encuentran todas las respuestas correctas. Es decir, es mayor que longitud de la lista. Vamos a ver, longitud de la lista que se llama global respuestas correctas. Perdón, poner no, sería no poner, sino tomar. Y aquí pondríamos respuestas correctas. Entonces, si esto pasa, tenemos que poner la variable pregunta actual a 1 de nuevo. Nos vamos a matemática y ponemos aquí 1. Bien, esto es para controlar si tenemos que empezar de nuevo. Y por último, lo que hacemos es que, como hemos cambiado de pregunta, tenemos que modificar la foto del presidente. Entonces, en imagen del presidente, lo que hacemos es poner imagen del presidente, lo que sería la foto, como pues la combinación que tenemos aquí anteriormente, que la podemos reutilizar, esta de aquí, ¿vale? La vamos a reutilizar, esto lo
lo duplicamos todo esto y pondríamos la foto, pues si estamos en la pregunta 2 de presidente 2, en la pregunta 3 presidente 3. Bien, pues sigamos con el último elemento de código, que sería pues finalizar, pulsando en el botón salir. Cuando le pulsemos en el botón salir, lo que tendríamos que hacer es cerrar la aplicación. Y para cerrar la aplicación nos vamos a control y buscamos el comando que sería cerrar aplicación y lo ponemos aquí. Con esto finalizaríamos los bloques de este ejercicio que habíamos llamado presidente de los Estados Unidos. Lo podéis realizar con otro tipo de preguntas y otro tipo de imágenes. Espero que os haya salido bien.